Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de InfoView? Esta semana nos acompaña el activista social Guillermo Leones Pacheco y nos va a conversar su historia. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Nicolás, por la oportunidad que nos da al pueblo negro y a los dirigentes sociales y populares para que conozcan de nuestra vida, de nuestro accionar. Yo creo que es importante y quiero agradecerte por esta oportunidad. Guillermo, convérsenos sus orígenes y cómo así usted activa socialmente. Bueno, vale que siempre hay una historia que contar. Yo soy criado y nacido en el suburbio de Guayaquil, en la parroquia Flores Cordero. Tengo 57 años. Tengo casi 33 años de la vida de activismo y nace a raíz de que mis hermanos de niño, yo los escuchaba, ellos fueron de Urge y acciones y movilizaciones importantes y comentaban cada vez que llegaban a visitarnos y también se desaparecían de la casa producto de que como si eran activistas, alguien tenía que seguirlos y eso me quedaba una inquietud, un primer elemento que a la cual lo otro nace también es producto de que yo entré a trabajar en el departamento de aseo de calle, a raíz de 1987 por mi señor padre, y a pocos meses ya me vi vinculado al activismo sindicalista. Eso me obligó a estar en algunos primeros pasos de accionar. Pero de niño ya decía un comentario ahí, que cuando subieron los 10 centavos en el pasaje, por la década del 70, ella venía de mi casa al colegio a la filantrópica aquí en el centro, y me cobraron de más, me sentí inconforme. Fue mi primera vez que lancé una piedra y reventaba un vidrio y me tocó correr, era mi primer susto y también pero ya estando ya grande en aseo de calle fue el hecho de que la forma como nos trataban a los trabajadores y la exigencia y el proceso organizativo me fue metiendo en ese andar de bien. Al año yo ya era activista, era sindicalista. A los 3 años ya estaba delegado a las federaciones. Y luego vino esto del rompimiento o el asalto que le hicieron a Guayaquil al privatizar el departamento de aseo de calle y algunos fue en el gobierno de Flores Cordero. Eso me dejó ya una marca, una primera marca, porque estaba también estudiando en la universidad y eso hubo una ruptura entre mi papel que jugaba como sindicalista y luego la organización a la cual fui cooptado. Me derivaron a que haga el trabajo barrial y poblacional en donde yo vivo. Yo vivo en la parroquia Flores Cordero, en el sector de Plan Piloto, y ahí existen varias organizaciones barriales a las cuales hemos venido haciendo actividad. En el transcurso, también nosotros logramos que los jóvenes del barrio tomar la dirección del comité barrio donde yo vivo. A partir de ello hemos ido... ¿Por qué año estamos hablando aquí? Estamos hablando en el 91. 90 salimos a aseo de calle del municipio. 91 formamos el movimiento Fuerza Juventud, un grupo de jóvenes, los muchachos ahí en el barrio, y eso me fue afirmando en la relación con la comunidad. Tomamos la dirección del comité barrial y luego trabajamos para tomarnos la unión de Plan Piloto, a la cual ahora yo soy el coordinador general. En esa época, un grupo de jóvenes muy entusiastas tomábamos la dirección. Trabajamos con algunas instituciones en esa época. ¿Qué sector comprende el Plan Piloto? Estamos hablando de la parroquia Flores Cordero en el sur, de la calle F, del puente de la G, le llaman, es en la zona norte, hacia el sur, la orilla del Salado, y de la calle 29, hablamos del oeste, al este, el Estero Magollón. Todo ese cuadrante existen alrededor de 38 organizaciones, pero las filiales de la organización son 24. Ahí hemos hecho historia nosotros. ¿Usted coordina la federación de todas estas organizaciones? Sí, el coordinador de la Unión de Plan Piloto, ahí está mi compañero Gustavo Mera en este momento como presidente en esta organización. Y hemos venido trabajando desde la primera piedra de los tumba puente hasta lograr el asfaltado, el alumbrado, la lucha reivindicativa por el caso de los costos de los servicios básicos. Hemos estado permanentemente en este accionar. Tenemos una trayectoria allí con varias gente. Unos todavía viven, otros hemos dejado en algún momento la organización y nuevamente retomado, pero hemos estado en esta lucha permanente en defensa de los intereses de la comunidad y principalmente entusiasmando a los jóvenes, algo que se ha ido perdiendo. El sistema, las condiciones actuales, no tenemos, los jóvenes han perdido ese deseo de ser dirigentes, producto del entorno social al cual nos han ido llevando, y más aún estos últimos 14 años que nuestros jóvenes cayeron en la
triste historia del consumismo y principalmente del consumo del tema psicotrópico, y eso nos afectó a la comunidad en este campo. Pero nosotros hemos estado en esta lucha. Aparte de este activismo pro derechos, ¿han hecho algún tipo de activismo llevando ayudas a lo menos en esta época de la pandemia? Claro, nosotros logramos tener dos contactos institucionales. Primero, nosotros le planteamos al gobierno municipal, cuando en plena pandemia, enviamos una carta primero para que se condone la deuda en la anterior. Nos dijeron, ingresen a su casa, quédate en tu casa, lávate la mano. Hubo mayor consumo de agua. Entonces peleamos allí y logramos ese objetivo en el tema del servicio de básico que se condone. Pero en el cambio, en el tema de los alimentos, también le planteamos al gobierno municipal que sea programado y planificado con los dirigentes, aunque no lo hicieron, pero cumplieron con el objetivo. Y en el caso del magisterio, el Fondo de Cesantía del Magisterio, logramos hacer un convenio con ellos y nos ayudaron con alimentos y en este caso. Bien, ¿no? Y también hubo el equipo SOS que estaba al sur de la ciudad y con ellos coordinamos y logramos hacer algunas acciones de solidaridad y que estuvimos con José Silva, el mismo Nicolás Jiménez, y logramos entrega de alimentos en nuestra zona. O sea, aparte de hacer un activismo social que es importante, crear conciencia, también llevan la ayuda en el momento que se necesita. Aparte, entiendo que usted dirige la organización Pueblos Negros, ¿no? Sí, la organización Pueblos Negros nace en 2015 como una expresión de darle respuesta a dos hechos. Yo decía, de muchacho estaba muy entusiasmado por la negritud, mis hermanos eran activistas en este caso, y yo participé en el primer congreso de la negritud en 1990, participé en esos meses cuando lo asesinaron al negro Jaime Hurtado González. Él estaba preparando el congreso, el primer congreso de la negritud. Eso ya me dejaba marcado y la necesidad de participar. Él dejó entusiasmado a la juventud, a que Pues él tenía un carisma muy amplio, claro. Además de ser un buen dirigente, también activada por el tema de la negritud. Y nosotros en 2005, como una respuesta a dos cosas, decían, el tema del diseño internacional de los afro, que fue reconocido por las Naciones Unidas, y también por el hecho de que en ese año hubo la figura de reconocer a Jaime Hurtado González. Y nosotros en el 2017 trabajamos por algunas cosas en ese orden. Entonces, en 2015 tenemos la organización Pueblo Negro, a la cual ha venido trabajando por algunas cosas, entre una de ellas el mural que estaba puesto ahí en Panamá, Víctor Manuel Rendón, donde había una figura de un afrodescendiente o negro delinquiendo. Y como una expresión importante en uno de los sectores más importantes de la ciudad de Guayaquil, tenían ese referente. Y nosotros levantamos la lucha para que se baje esa figura. La hemos logrado con el nuevo administrador que está en la DACE, y también hicimos resarcimiento. Ustedes verán en algunas partes de la ciudad, en el Colegio Guayaquil, allá subiendo el puente de la A, de los dos extremos, está del tema de la marimba, haciendo referencia a la marimba, y también de los referentes, los negros, que de una u otra manera, viviendo en Guayaquil, hicieron su aporte en el proceso organizativo, en la lucha de los intereses de los negros. Hemos estado en ese campo, como también en este momento estamos solicitando a la señorita alcaldesa, anteriormente al alcalde anterior, que se cree el Centro Cultural de la Negritud, que para nosotros es de mucha importancia que la población conozca del aporte que han hecho los negros en Guayaquil como en el Ecuador. Los negros no solamente son para bailar, no es solamente para la marimba, no es como también nos suele decir para vender el coco, vender el bollo, o solamente futbolistas. Nosotros hemos aportado desde el inicio de la presencia de los negros en el Guayaquil y en el Ecuador, partiendo de los hechos de quienes construían los grandes barcos, eran los negros, o las casas en esta ciudad eran los constructores. Incluso hay muchos apellidos rimbombantes en esta ciudad que descienden de negros, que van al Club de la Unión y que son referentes, que son parte de la descendencia de negros, pero como en el Ecuador no hay un proceso histórico de reconocimiento. Nosotros en 1906, cuando hay la independencia, los negros aportaron, en 1806, aportaron, el primer grito de independencia fue Haití, y los negros aportaron para la independencia con Bolívar. Dinero, barcos y armas fueron entregados por Petión a Bolívar para la independencia, y llegó un acuerdo, Bolívar quedó una deuda con nosotros. Entonces, esas cosas que fuimos parte del aporte Bueno, la deuda de Bolívar es con todo el mundo casi, cuando hizo ciertas cosas a la fuerza, más no por consenso. El hecho de bloquear a Guayaquil.
Pero los negros también han tenido un papel importante no solamente a nivel de Latinoamérica, sino del mundo. Estados Unidos, gran parte de la libertad de Estados Unidos se debe a actividad de tanto a nivel de pueblo de los negros, como el mismo presidente que liberó la esclavitud era descendiente de negros. Así es. Abraham Lincoln. El aporte incluso en Estados Unidos los negros, la lucha entre los del norte y los del sur, el ejército 156 dirigido por negros, así como aquí también nosotros en el Ecuador, la defensa de la Bastilla o de la Peña, defendidos por los negros, y allí habían los pardos, el ejército de los pardos. Por eso que necesitamos, pues estamos pidiendo a la alcaldesa de Guayaquil que se haga el centro cultural de la negritud para poder nosotros, ahí se cuenta la historia y nuestros niños, nuestros jóvenes tengan íconos, referentes y puedan reconocerse como negros o como afro y el aporte que hemos hecho los negros en este país. Las organizaciones sociales que están vinculadas con usted, ¿son apolíticas o tienen una línea de ideológica política? Bueno, hay organizaciones, la Constitución y los organismos reguladores nos dicen que las organizaciones no pueden hacer actividad política. Pero los activistas naturales tienen su alineación, tienen sus posiciones. Claro. En este momento, incluso en estos dos procesos que hubieron, ha habido gente que ha estado inclinado de uno u otro sector, pero nosotros como negros hemos dicho, tenemos que proyectarnos, nuestro proyecto y nuestro objetivo central es defender, unificar y defender la firmeza de los intereses de los negros. No porque queremos independizarnos de los que vivimos en la ciudad, sino integrarlos, hacer partícipes e incorporarnos en el desarrollo del país, como lo hemos venido aportando, pero también en la discusión de la economía, de la política, de los aportes de desarrollo de esta ciudad y del país, a los cuales nosotros queremos ser incluidos. Así como el movimiento indígena tiene sus referentes, necesitamos ir posesionando nuestros referentes en el país. Y nuestras organizaciones tienen su posición, y eso no hay que descartar. Lo importante es que trabajamos por mejorar el país, trabajamos por buscar mejores condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, que es el principal objetivo. Es decir, en la organización, por ejemplo, Pueblo Negro, puede ingresar a alguien que no necesariamente sea de ideología de izquierda. Pregunto. Bueno, las ideologías están basadas en los hombres en su posición, o sea, en su posición de producción. Y si alguien quiere ser parte de la organización, nosotros no nos oponemos. Es una organización democrática, amplia, pero sí tiene una corriente hacia el progresismo, hacia la izquierda, que tiene una tendencia en función de que, también si nosotros recogemos la historia, Carlos Marx se olvidó de poner en el proceso histórico que el desarrollo de la economía del mundo está basado sobre la base de la explotación y la esclavitud de los negros. El gran emporio de desarrollo de Europa y de todos los países hacia el sector fue producto del traslado, de la violencia, de la fuerza, traernos aquí a nosotros, trabajar, producir, para que otros se hagan ricos en otros países. Eso significa que nos deben también a nosotros. Y claro, entonces tiene una tendencia, una posición de libertario. Ahora, ¿cómo mejor es el enfoque? ¿Tratar de decir, soy el acreedor de esa deuda? ¿O voy a desarrollar mi talento para ser parte de la sociedad, integrarme a la sociedad como uno más ni menos, sino como uno más? La Constitución de la República establece que el Ecuador es plurinacional, pluriétnico y pluricultural. Y nosotros tenemos el mismo derecho que los demás. Exactamente. El problema está en la distribución de la riqueza de los países y en este país también, en función de que unos que tienen más tienen mejores posibilidades y los que tienen menos tienen menos posibilidades. Usted va a ubicar un negro en el barrio, en el suburbio, como un cholo, un montubio, y si tiene las posibilidades de salir y estudiar en instituciones importantes, a la final se desarrolla de mejores condiciones porque tiene hasta relación y contacto. Exactamente. A diferencia de que nuestra... No hay equidad, entonces. Aquí no hay equidad. No hay equidad. Y es un problema que estamos ejerciendo y trabajando por buscar mecanismos para que nuestros negros también sean incorporados en el proceso de desarrollo del país. Considero que el aporte ha sido importante. La lucha se dirige hacia buscar equidad, más no decir soy el acreedor de 2000 años de explotación o de 500 años de explotación y páguenme a mí, porque a veces se vende esa idea. A veces se vende esa idea. Por ejemplo, en el movimiento indígena, algunos dirigentes lo ven como un buen negocio político o económico, decir, tenemos más de 500 años de explotación y vengo a cobrarme la deuda. Pero vemos que otros dirigentes indígenas se preparan, se integran a la sociedad y son uno más, en posiciones muchas veces relevantes, de mejores condiciones económicas quizás que gran parte de la población mestiza. O sea,
en vez de enfocarse en el tema de vengo a cobrar la deuda, muchos se enfocaron en el tema me preparo para ser uno más de la sociedad. Hay dos enfoques para la lucha reivindicativa. Los dos tienen validez. Claro. Los dos tienen validez. Le decía, cuando Carlos Marx nos olvida en el proceso histórico y decir que el desarrollo económico de los grandes poderes fue, o el capitalismo nace a producto después de la esclavitud y del proceso histórico del tratado nuestro, tiene una cuestión. Tanto es así que las Naciones Unidas reconoce, el gobierno español en este momento, el Senado reconoce eso en España incluso, de la explotación y también. Pero lo principal para nosotros es que todos podamos estudiar de igual manera, todos tengamos el derecho a ser partícipes en la administración pública y en la participación, porque tenemos las capacidades para hacerlo. El problema está en las oportunidades y los grupos de poder que también permitan que nuestra población sea parte del proceso de desarrollo de este país. Que siempre, simplemente, usted verá en algunos cargos que está nuestra gente, están en otros niveles, pese a que tienes la formación académica, pero no tienes la capacidad o no te permiten estar en los pasos de mando, de poder, de dirección. Y eso lo venimos trabajando y lo venimos construyendo. No queremos que nada nos regalen a nosotros. Por supuesto. Venimos trabajando y construyendo en función de los intereses de nuestro pueblo y del pueblo en general, porque no es un problema de negro, es un problema de la población que vive en Entonces, pregunto, ¿no sería mejor de dejarnos de pensar que Marx se olvidó de nosotros, sino que nosotros vamos a levantar nuestra propia filosofía de lucha en base a la equidad? Porque si nos basamos en la norma básica fundamental, sea por la religión o sea por la política, todos somos iguales. La fraternidad, la causa de la lucha de la Revolución Francesa y norteamericana es la igualdad de oportunidades, que en algunas naciones se ve. Entonces, ya se olvidó Marx, pero aquí estamos nosotros para hacer nuestra lucha pro equidad. ¿Cómo lo ve ahí? Nosotros no descartamos dos elementos básicos. Uno, el proceso histórico, que no podemos olvidarnos por nada del mundo, que nos quieren blanquear ahora entre negros y afro. Y nos olvidamos de todo un proceso histórico. No podemos olvidarnos de eso. El pueblo que se olvida de su proceso histórico no tiene hacia dónde, no tiene norte. Claro. No podemos olvidar eso. Y lo segundo es, nosotros, siendo parte de esta sociedad, debemos exigir nuestro espacio. Que eso es necesario, es obligatorio, es fundamental. Partiendo de la formación y del... Pero el proceso histórico, la historia la escriben siempre los ganadores. Entonces, mejor hagamos la historia nosotros. Porque si nos ponemos en estricto sentido, todos somos afrodescendientes. Hasta ahora la ciencia nos dice eso. Todos salimos de un punto de África y nos regamos por el mundo. Entonces, la historia la escribieron algunos y mejor es escribir nuestra propia historia y ser los autores de nuestro propio destino, en lugar de tratarnos de aferrar a la historia que escribieron otros. Casualmente le decía de que queremos nosotros rescatar elementos históricos construyendo nuestra propia historia. Perfecto. Y decía, queremos que se haga el Centro Cultural de la Negritud desde el 2015. Hemos venido pidiendo al alcalde anterior y a la señorita alcaldesa que hace 2 años se sentó con nosotros el 24 de julio del año 2019 y se comprometió a continuar con el compromiso de la construcción del Centro Cultural, porque ahí es una parte de la historia que tenemos que contar, pero también la otra parte de la historia en la producción y el desarrollo económico. Por ejemplo, ese tema es muy interesante y dejémoslo pendiente para una nueva conversación que tengamos, porque así como tenemos el Museo de la Cerveza y el Pasillo, necesitamos tener el Museo de la Negritud, pero eso lo conversaremos en una próxima ocasión. Bueno, ha sido muy fructífera la conversación hoy día con Guillermo. Nos veremos la próxima semana y recuerden que este espacio de InfoView es gracias al auspicio de la Fundación Garza Roja.